Hola queridos amiguitos y amiguitas. Yo sé que a ustedes les gustan mucho los superhéroes, como Superman, el Capitán América, Batman y Batichica, quienes son mis favoritos. Esta historia trata de un héroe hondureño que a pesar de no tener superpoderes, ni volar, ni hacerse invisible, logró marcar la diferencia en Honduras. Era como nosotros, con sus luchas y retos, pero hizo cosas diferentes. Tenía mucho valor para luchar por sus principios y no tenía miedo de decir la verdad. Por eso es un héroe. Niños y niñas de Honduras, todos podemos ser héroes si nos dejamos llevar por nuestra fuerza interior, si estudiamos, si buscamos ser nosotros mismos, si defendemos lo que creemos, si hacemos el bien para las personas que nos rodean y sobre todo, si con valentía decimos la verdad y luchamos por hacer realidad nuestros sueños. Le decía uno, tocate algo de Frank, ¿sabes algo de Frank? Te decía. Yo ya sabía que lo que quería era Frank Sinatra. Por los años 40, en la frondosidad de lo que se llamó el oro verde de Honduras, en la Lima Cortés, nace Alfredo. Igual que todo un niño normal, crece entre jugarretas con sus hermanos, su hermana. Como todo niño inquieto que le gustaba leer, tenía deseos de vivir, deseos de hacer algo por su patria y por su familia y su vida, decidió un día iniciar sus estudios en San Pedro Sula, y de este niño prontamente se convierte en un joven con aspiraciones profesionales, y es así como surge Alfredo, el niño convertido ahora en joven. Bueno, si nos atenemos a lo que mismo Alfredo cuenta de su propia vida, tuvo una juventud no de mucha bonanza, pero tampoco de muchas privaciones. Sin embargo, en esas condiciones, Alfredo ya demostró un deseo por el estudio, una capacidad, una memoria formidable, excelente. Hizo primero algunos estudios en San Pedro Sula, después en México y terminó en Tegucigalpa. Yo conocí a Alfredo Landaverde cuando él recién había venido a Tegucigalpa para incorporarse a la universidad. Y asistíamos a lo que se conocía como La Gatera, que era un lugar donde concurrían los universitarios. A partir de ahí empezamos a incursionar en el área social, particularmente en el sur de Honduras, dirigidos por Daniel Fernando Montes, y empezando el trabajo de desarrollo comunal. Ahí se fortaleció la vocación de Alfredo, y estando en La Gatera, siendo parte del grupo de estudiantes universitarios, contribuyó a la formación de lo que es ahora la Central General de Trabajadores. De tal manera que si pudiéramos identificar alguna transición en su vida, fue precisamente en estas reuniones donde se dio esa etapa. Conocí a Alfredo Landaverde en el año 1979. Él estudiaba en el Instituto de Formación Demócrata Cristiana de Honduras. Yo era la bibliotecaria de ese instituto. Él me hablaba mucho de Honduras. Me decía que su país era mucho más pequeño que el mío, Venezuela, pero que era tan bello. Y me decía tantas cosas que yo decía, algún día voy a conocer a Honduras. Bueno, y en efecto, pasaron 2 años, yo terminé mi carrera, ¿verdad? Fue en el año 1981, yo me vine para Honduras. Y para mí empezó otra vida con él. Nosotros estuvimos juntos 30 años, pero siento que yo me casé con un hombre extraordinario. Alfredo siempre atendía a los demás, siempre. Era una persona de servicio, era una persona de mucha sabiduría. El estudio para él era esencial. Yo me siento muy orgullosa de él, muy orgullosa, porque él siempre luchó y nunca se cayó. Él siempre, sus ideales era su vida. Los 30 años que pasamos con los buenos y los malos fueron realmente maravillosos. No me quejo de la vida. Tuve un esposo maravilloso.
Alfredo Landaverde es mi papá. Fue una persona que me enseñó muchos valores, sobre todo la sencillez. Él siempre que atendía a todas las personas por igual, ya sea personas muy importantes como presidentes, diputados que llegaban a nuestra casa, como también personas más humildes y sencillas que quizás hacían limpieza de la casa o andaban cortando la grama, vendiendo comida. A todos los trataba por igual y cuando hace mucho tiempo recuerdo que mi papá compró una computadora cuando estaban más o menos nuevas, entonces no habían computadoras en la zona, entonces mi papá invitaba a los niños que no tenían computadoras y que tenían menos recursos para que la conocieran, para que la vieran. Yo al principio no entendía eso, yo decía, ¿y por qué invita a esos niños? Yo no entiendo. Pero luego fui comprendiendo que mi papá quería que ellos también tuvieran la oportunidad de ver una computadora, algo tan normal ahora, pero en aquel tiempo no, y también algo tan caro. Entonces lo recuerdo mucho, trato de no olvidarlo, siempre tratar de ser sencilla. Otra cosa muy importante es cuando estoy en mi trabajo hoy en día o cuando estoy estudiando, y yo digo cómo quiero ser o qué debería de hacer. Yo me acuerdo de mi papá, que fue un excelente ejemplo de vida, una persona honesta, respetuosa, estudiaba mucho, siempre estaba pendiente por saber más y más de lo que sea, de la comida, de las noticias, para siempre tener algo con qué hablar con todo tipo de personas. Como les dije, gente muy importante, pero también gente muy sencilla. Mi papá sabía de agricultura, sabía de animales, tuvimos patos y todo en la casa, eso fue increíble. Mi papá creía también en que teníamos que tener muchos árboles en Honduras y siempre andaba buscando proyectos para que ya no siguiéramos deforestando. Por ejemplo, los ecofogones, mi papá tenemos uno en la casa nosotros porque él creía que eso iba a hacer que Honduras estuviera verde y limpia todo el tiempo. Si yo me quedo con algo, pues mi papá para mí es un ejemplo de vida y sobre todo un ejemplo de sencillez. Me quedo con lo mejor de él y para mí él es el héroe de mi mundo. Conocí a don Alfredo Landaverde cuando se desempeñaba como miembro de la Junta de Traspaso de la Policía. En ese tiempo yo era miembro de una organización de derechos humanos y la primera relación no fue del todo fácil porque nos tocaba precisamente vigilar el avance de la Junta de Traspaso. Alfredo Landaverde representó en algún momento para mí la persona que sabía mucho de seguridad, pero después la persona con la que se podía compartir las preocupaciones del país, compartir anhelos, compartir los sueños del país. Era un líder en todo el sentido de la palabra, por su integridad, por su coherencia, por su deseo de que el país cambiara. Para mí eso es lo que define a un líder, querer que las cosas cambien y tratar de dedicarse a ello. Por eso Alfredo Landaverde representa, creo yo, un modelo de liderazgo en el país. Alfredo Landaverde fue mi amigo. Y fue amigo de mis vecinas, de mi madre, de mis hijos, de mi esposo. Porque para Alfredo Landaverde no había límites para la amistad. No había límites ni de edad, ni de lugares donde la gente viviese o estuviese. Igual era amigo de un niño y le enseñaba a hacer barriletes o a bailar los trompos, o de un grupo de campesinos que tenían necesidades y podía viajar hasta la Zacualpa o a donde fuera para ayudar, porque él se entregaba de corazón, tenía una increíble sensibilidad social. Alfredo fue un hombre valiente, humilde, sencillo, de valores, y tenía el valor de soñar y de hacer realidad sus sueños. Quizá esa sería una invitación para todos, que tengamos sueños y que tengamos el valor de hacer realidad nuestros sueños. Así fue Alfredo. Lo queremos, lo extrañamos y siempre estará presente. Por eso, por su sencillez, su valentía y su amistad. Alfredo como político era, para mí, eso fue una persona muy excelente, muy minuciosa en su trabajo, muy responsable y muy optimista y muy humano en las cosas de los humanos. Pues aquí lo tenemos. Aquí traté de plasmar tantos años de diálogo con él como amigo, traté de plasmarlo, de idealizarlo, de que se acercara tanto su parte física como su parte interna, mental de las cosas.
Y la realidad, pues, no podría decir de que hacerle un monumento a un amigo, a mí me dio tristeza, pero al mismo tiempo fue un reto para mí, porque en realidad en este monumento lo estamos, y como amigo lo he inmortalizado. Di lo mejor, como artista he dado lo mejor para él, para un amigo. Alfredo Landaverde es un héroe desde la Secretaría de Educación, catalogado por su experiencia, por su dedicación, por su espíritu y entrega en el trabajo como activista, por hacer las cosas bien, por asumir siempre los riesgos, por el bien común, por la comunidad, por su familia y por el país. Por ello, los niños y las niñas de Honduras y los jóvenes deben encontrar en él y reconocer estas virtudes que les permitan ir a fondo y conocer a un personaje que dejó huella, que dejó una historia para todos los hondureños y hondureñas. Con tu permiso, Landa, aquí va un saludo de una de las melodías que siempre disfrutaste tú.